Hora de encender la mecha, río y lloro por lo que ya fue. Tiro bronca y ando impositivo hoy. Regresamos a Laika a las 10 y te comentaba recién que hablar de dinosaurios como que me lleva a la infancia. Sí, sí, totalmente. Y a mí también. Viste, cuando eras chiquito coleccionabas dinosaurios, Por te supuesto. sabías el nombre, Sí. algunos más que otros, tenías Sí. tus favoritos. Y vamos a decir que un grupo de investigadores argentinos, con colaboración de investigadores también de Estados Unidos y de Brasil, descubrieron una nueva familia de dinosaurios. Estamos hablando de Colosaurus, ¿sí? No sé si lo estoy pronunciando bien, le vamos a preguntar a él si lo decimos bien. Vamos a hablar con nuestro especialista que nos cuente sobre esta investigación. Está con nosotros Bernardo González Riga, investigador del CONICET, director del Laboratorio y Museo de Dinosaurios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de aquí, de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenido, Bernardo. Gracias. ¿Cómo te va? ¿Lo dijimos bien? No. Está bien. El nombre es Colososauria, porque el nombre viene del coloso de Rodas, ¿se acuerdan de la antigüedad, esa estatua gigante? Entonces son los colosos, dinosaurios colosos. Bien. Y ese nombre se refiere a que, si bien algunos dinosaurios eran gigantes, algunos eran gigantes entre gigantes, ¿no? Y acá estamos hablando de un gigante entre gigantes. Sí, porque este grupo justamente de este clado, este linaje de los colososaurios, abarca a los dinosaurios más grandes del mundo. Estamos hablando de Notocolossus, del sur de la provincia de Mendoza, cuyo húmero, es decir, el hueso del brazo, es el más grande para un dinosaurio del Cretácico en el mundo, que se conoce hasta la fecha. Argentinosaurus, Puertasaurus y Patagotita, todos dinosaurios de la Patagonia Argentina. Entonces, es muy interesante que después de un estudio que se trabajó con más de 400 caracteres anatómicos procesados en computadora, ¿no es cierto? Después de un análisis de este tipo, llegamos a identificar un nuevo linaje que agrupa a estos dinosaurios. Bien, claro, porque se habla de familia, no se habla de... ¿Por qué justamente se habla de familia? Y algo que me llama la atención, para hablarlo así, digamos, en criollo, ¿por qué se encuentran dinosaurios tan grandes en esta zona, en el sur de Argentina? Bueno, con respecto a lo primero, en realidad nosotros decimos clado o linaje desde el punto de vista científico, porque estamos usando la sistemática filogenética, no la clasificación tradicional en donde se hablaba de familia, orden y clase dentro de los animales. Pero para la divulgación usamos la palabra familia porque es más fácil de entender que clado, ¿no? Pero es una agrupación, vamos a decir así. Es una agrupación que tiene un ancestro en común. Es decir, que es mucho mejor a veces que familia, porque a veces la palabra familia, desde el punto de vista de la clasificación, eran solamente especies parecidas. Acá estamos hablando de que tienen ancestros en común. Por eso decimos que es un linaje. Perfecto. Bien. Bueno, lo otro del gigantismo es algo muy interesante, porque si bien hay otros dinosaurios gigantes, estos alcanzaron tamaño de 70 toneladas, 37, 38 metros de largo. Tamaño nunca alcanzado por ningún animal terrestre en la historia de la evolución, en los 4.500 millones de años que tiene la Tierra. Entonces, ¿por qué estos dinosaurios alcanzaron ese tamaño y otros dinosaurios no? Ni ningún otro vertebrado, otro mamífero. Entonces, bueno, eso es un tema científico que ahora está justamente en debate, pero tenemos algunas claves para responderlo. Es como que confluyen una serie de caracteres biológicos que son propiamente intrínsecos del animal. No solo que el clima y la vegetación favorecía, porque si no todos tendrían que haber sido de ese tamaño. Claro. ¿Y cuáles son esos caracteres? El cuello largo, la cabeza pequeña, no masticaban, sino que una vez que se estacionaba el animal podía comer sin hacer grandes esfuerzos, sin moverse el cuerpo, por ejemplo. ¿No? Después tenía un metabolismo más elevado que los reptiles actuales, sacos aéreos en el cuello que aligeraba el peso, un cuello de 12 metros de largo, imaginemos, ¿no? Sí. Entonces todas esas características favorecieron el gigantismo de estos animales. Bernardo, quiero una pregunta. ¿Por qué a todos los nombres de los dinosaurios se le agrega el aureus a lo último o a la gran mayoría? ¿Tiene una explicación? Sí, bueno, hay un código de nomenclatura zoológica, ¿no es cierto? Que vendría a ser como el reglamento para poder poner un nombre que sea científicamente válido. O sea, yo no le puedo poner el nombre a un dinosaurio, no le puedo poner mesa, por ejemplo, ¿no? Bien. O sea, tengo que pensar y seguir con lo que dice el código. Tiene que ser publicado en una revista científica y se usan palabras
latinas o griegas o latinizadas. Bien. Y en los últimos años se permite incorporar palabras de otros idiomas. Por ejemplo, el Mendozasaurus, que es el primer dinosaurio descrito en la provincia de Mendoza, que lo descubrí yo hace unos años, es Mendozasaurus neguyela, es decir, que el nombre de la especie es una palabra huarpe. Bien, perfecto. Entonces se pueden incorporar otros vocablos y de hecho nosotros paleontólogos lo vamos haciendo. No necesariamente todos terminan en saurus, puede terminar en otra cosa. Ahora hay como un poquito más de libertad, pero siempre dentro del mismo código, ¿no? Perfecto. Bernardo, ¿cómo fue este proceso de encontrar a la familia, al linaje de Colossosaurus? ¿Cómo fue todo ese trabajo? ¿Cómo surge la investigación? Bueno, nosotros veníamos descubriendo dinosaurios desde hace varios años. Si digo 2 décadas andamos por ahí. Así. No voy a decir más porque si no va a revelar mi edad. Pero no, el tema es, descubrimos a Mendozasaurus, Quetexaurus, Notocoloso hace un par de años, que fue una noticia internacional, las huellas de dinosaurios de Malargüe, y después unas 5 o 6 especies nuevas que yo participé en su descubrimiento en Patagonia, ahora en Chile y en Brasil. La idea era hacer un trabajo de síntesis. Justamente entonces invité a mi amigo Matthew Lamana de Estados Unidos, a Alexander Kenneth de Brasil y después a paleontólogos de Argentina, Alejandro Otero y Lucio Viricus, y a Leonardo Ortiz, que es de mi grupo de laboratorio, obviamente. Y entonces armamos un equipo, entonces le planteé hacer una revisión anatómica de este grupo. Cuando hicimos la revisión y empezamos a revisar lo que era la filogenia, es decir, los árboles, es decir, la genealogía, digamos así, que nosotros lo trabajamos con una técnica que se llaman cladogramas, salen como dibujos, en donde vemos los ancestros y los descendientes, el parentesco entre las especies. Empezamos a ver que había algo raro, y es que había un linaje que otros trabajos también empezaban a marcarlo y que nadie lo había visto. Bien. Y entonces empezamos a trabajar de cómo definirlo y si realmente tenía peso. Y después ponerle el nombre, según, ¿no es cierto?, el código de nomenclatura, y publicarlo en una revista. Eso lleva tiempo porque la ciencia de todo eso lleva mucha revisión. Claro. Bernardo, para el conocimiento científico, ¿qué supone este descubrimiento? Bueno, por un lado tenemos varias etapas en lo que sería la ciencia. Por un lado es descubrir y poner el nombre, por ejemplo, a una especie. Nosotros, los paleontólogos, en realidad descubrimos cosas que antes no se sabía que existían y le estamos dando un valor patrimonial cultural, que después tiene interés turístico, científico, etcétera, que si no se hubiera investigado, no se hubiera descubierto, pasaría inadvertido. Es decir, el paleontólogo es el que le da como con una varita mágica al patrimonio paleontológico como una existencia. ¿Bien? Pero esa existencia no solamente tiene interés local o regional, sino también mundial. Es decir, las especies que nosotros descubrimos, este clado de Colossosauria, es conocido a nivel internacional. Ya antes que llegaran las noticias de Mendoza ya se conoce a nivel internacional. Entonces aporta el conocimiento de la biología de cómo vivían estos animales. Nosotros tenemos por un lado la parte cultural, la parte científica. Y lo más interesante es lo referido a los ecosistemas. ¿Qué podemos aprender del equilibrio, del frágil equilibrio de los ecosistemas y por qué se extinguieron estos grandes animales con algunos cambios climáticos y al fin del Cretácico con el meteorito, digamos, que nos enseña para el planeta hoy? Bien, porque el equilibrio que nosotros tenemos de faunas y de floras, que dependen ahora del ser humano, ¿no es cierto?, corre riesgo y de hecho se extinguen un montón de especies todos los años. Entonces eso también nos lleva a plantear en la paleontología ese tipo de reflexiones que son muy interesantes. Bien. Es impresionante escucharte hablar y contar sobre toda esta investigación, lo importante que es para todos nosotros. Y me acuerdo, bueno, cuando uno era chico y iba a los museos y siempre se encontraba con alguien que le contaba sobre dinosaurios. ¿Vos te imaginabas como de chico que ibas a dedicarte a descubrir dinosaurios? Sí, sí, no soy la excepción, o sea, siempre me gustaron los dinosaurios y vale decir que cuando en mi infancia no había muchas cosas de dinosaurios, o sea, todavía no había salido la película Jurassic Park ni nada de eso, así que, bueno, los pocos libros que uno podía comprar siempre se entusiasmaban y yo como buen mendocino quería descubrir dinosaurios en Mendoza. Pero acá no estaba la carrera
ni de geología, ni biología, ni el doctorado en paleontología. Entonces me fui a estudiar a Córdoba. Y después volví con beca de CONICET para hacerlo aquí, ¿no? Y siempre tuve ese tema de la vocación y me gusta charlar mucho con los estudiantes con este tema de la vocación. Justo ahora tenemos la posibilidad en nuestra universidad de tener la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que se ha creado hace 6 o 7 años, y donde tenemos el Laboratorio y Museo de Dinosaurios. Tenemos entonces 2 cosas muy interesantes que van a traccionar para favorecer el desarrollo vocacional de los jóvenes. Por un lado, la posibilidad de estudiar geología, biología, y después quizás especializarse en paleontología o en algunas disciplinas vinculadas. Y por otro lado, adelanto una sorpresa de que vamos a tener un museo de dinosaurios como Dios manda en Mendoza, que podamos ir a ver esqueletos de todo tipo. Eso lo estamos construyendo, estamos con el tema de la réplica, de los fósiles que se van a exhibir, del montaje de salas de exhibición. Entonces, al lado del laboratorio va a estar el museo. Y las escuelas, todo el público va a poder ver eso, no solamente ver los fósiles o ver el esqueleto, sino ver qué hacen los paleontólogos. ¿Bien? Porque aunque parezca mentira, hay mucho menos paleontólogos que dinosaurios. Entonces, uno no sabe qué hacen. O sea, están en la televisión los paleontólogos, pero digamos hay pocos científicos en esto. Claro, eso te quería preguntar, Bernardo, si es socialmente reconocida la profesión del paleontólogo, si está realmente reconocida por la sociedad, por el Estado, como debería estarlo. Bueno, nosotros estamos inmersos dentro de lo que es la carrera de CONICET. Es decir, es una ventaja de Argentina frente a otros países de Latinoamérica tener a CONICET, un consejo nacional que permite a los jóvenes pedir una beca para hacer un doctorado y después ingresar a la carrera de investigador. Yo estoy en la carrera de investigador y eso lleva años, lleva toda la vida, ¿no? Claro. Es algo muy bueno. Lo que no está muy bueno es que en este momento hay un súper recorte, ¿no?, de CONICET, tanto en los proyectos de investigación que hace varios años que no se dan, como en el ingreso de los jóvenes que ya tienen doctorado y no pueden ingresar a la carrera porque el cupo es pequeño. Entonces, esos son los pros y los contras, ¿no? En general, la carrera de paleontólogo está bien reconocida, salvo que a veces en la sociedad se piensa que el paleontólogo es como una especie de ermitaño que busca cosas, ¿no? O que yo por encontrar un hueso soy paleontólogo. Bien. Eso es como decir que el médico, que alguien por encontrar un termómetro se transforma en médico, claro, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, el hallar cosas no es el descubrir. Perfecto. El hallar es encontrar el objeto y el descubrir es hacer esto, e interpretarlo, publicarlo y darle valor a la sociedad. Bien, perfecto. Con ese mensaje nos vamos. Bernardo, muchísimas gracias por venir, por contarnos sobre este descubrimiento, lo importante que es la paleontología y bueno, darnos un poquito también, brindar un poco de vocación a la gente que nos está viendo y por ahí quieren animarse a estudiar esta carrera. Muchísimas gracias. Sí, yo aliento a chicas y chicos. Nosotros en nuestro grupo tenemos un hermoso grupo de varones y mujeres. Y sobre todo que tratamos de romper un poco lo que son las jerarquías dentro de lo que es el grupo, de crear un grupo más bien de amigos en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje. Y eso es muy importante en la ciencia, más que competir, compartir. Perfecto. ¿Bien? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bernardo. Nosotras, bueno, nos vamos. Con la noticia de que próximamente vamos a tener un museo de dinosaurios. Así es, la primicia, aquí en Laica a las 10. Nos vamos a un corte. Si te perdiste la nota, la encontrás en Universidad Noticias o también en nuestras redes sociales, Laica a las 10. Nos vamos a un pequeño corte, ya regresamos.